La maravillosa oportunidad que tenemos nosotros, hermanos, de ser iglesia. Hablaba esta semana que pude estar en un retiro especial con algunas personas, algunos hermanos, algunos pastores. Y entre tantas conversaciones que tuvimos esos 3 días, hubo una conversación ahí con algunos en especial que ¿qué se espera de la iglesia? ¿Y qué tipo de iglesia es la que nos gustaría pastorear? Si usted me hace esa pregunta a mí, yo le podría dar una tremenda respuesta. ¿Cuál es la iglesia que a mí me gustaría pastorear? Y la verdad es que hay diferentes ideas desde el punto de vista que uno lo mire y desde el punto de vista teológico que uno profesa y otro no profesa. Entonces alguien diría, bueno, yo me gustaría ministrar una iglesia próspera donde no hayan necesidades económicas. Otro decía y otro dirá, a mí me gusta ministrar una iglesia espiritual, donde fluyan los dones espirituales, donde haya milagros, donde hayan sanidades, donde hayan conversiones, donde haya todo tipo de mover espiritual. Otro diría, a mí me gustaría pastorear una iglesia solo de jóvenes, porque realmente los jóvenes tienen el ímpetu y tienen la fuerza que nosotros, a medida que pasan los años, hermanos, vamos perdiendo. Y así, cada uno tiene una forma de ir viendo y tiene una forma, hermano, de visualizar y de alguna manera tener un sentido de la iglesia que como líderes que hemos sido llamados en este tiempo, queremos ministrar. Pero cuando nosotros escuchamos todo este tipo de respuestas y comentarios a la luz de lo que nos dice la Escritura, ¿cuál debiera ser la iglesia que nosotros debemos ministrar en este tiempo? Al igual como lo hicieron los primeros apóstoles, al igual como lo hicieron los primeros discípulos. Para llegar ahí tenemos nosotros que ir al modelo por excelencia, al prototipo por excelencia, desde dónde es que nació la iglesia. Y entonces nosotros nos podemos poner a la luz y nos podemos poner a la par de lo que es realmente el inicio y el comienzo de la iglesia y cómo es que la iglesia hoy día está enfrentando su trabajo en este mundo y cómo es que nosotros nos estamos desarrollando en este mundo. Al igual como alguien que no se siente bien de salud. Cuando usted no se siente bien de salud, usted preocupa a su familia. Usted preocupa a su entorno. Porque ven que usted no se está alimentando como antes se alimentaba. Porque ven que su ánimo ya no es el mismo. Porque ven que su mente ya está en otro lugar y no está participando con la familia como usted acostumbraba a hacerlo. Aquellos que siempre estamos con la talla a flor de labio, de pronto ya no tiramos tanta talla. Aquellos que eran buenos para conversar, de pronto ya no conversan tanto y se comienzan a ensimismar y comienzan de alguna manera a tener una vida introspectiva. Entonces la familia dice, algo está pasando con el papá, algo está pasando con la mamá. O cuando vemos que los hijos están muy encerrados en sus habitaciones, están compartiendo poco de la vida familiar diaria y están muy metidos en el celular, dice uno, algo no está bien. Para poder determinar que alguien o algo no está bien, nosotros necesitamos realizar un análisis. Necesitamos acudir realmente a los que nos pueden ayudar y nos pueden dar dirección. Porque ninguno de nosotros fue capaz de descubrir solo que tenía diabetes. Ninguno de ustedes fue capaz de descubrir solo que tenía presión arterial alta, sino que tuvo que ir a un doctor y el doctor le solicitó un examen y el examen le arrojó a usted la enfermedad. Hay iglesias que están enfermas. Y me hago responsable de mi palabra porque yo sé que mucha gente nos ve. Hay iglesias que están enfermas. Enfermedades espirituales,
Pero es necesario que como líderes nosotros podamos siempre estar realizando ese análisis acerca de nuestra iglesia. ¿Y cómo podemos nosotros analizar nuestra iglesia a la luz de lo que dice la Biblia, como era la primera iglesia? No que como es la iglesia donde yo iba con mi abuelito, con mi abuelita, hacíamos esto, hacíamos lo otro. No, la iglesia tiene que volver a su modelo original, como fue el nacimiento de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Y de ello vamos a hablar algunos minutos en esta tarde. Vaya con su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos en escena, y para que usted se contextualice, a Jesús dándole de alguna manera las últimas directrices a sus discípulos y diciéndole: no se vayan, sino esperen el hecho de ser investidos por el Espíritu Santo, aguarden allí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, y entonces ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera el propósito del Señor era manifestar ese poder y era manifestar esa gracia a través de la cual la iglesia, de manera visible y literal, iba a comenzar a realizar su labor. Nosotros sabemos que la iglesia no comienza en Pentecostés. La iglesia viene desde el Génesis, desde el Edén, porque la palabra iglesia tiene que ver con aquellos que han sido apartados y aquellos que han sido redimidos y comisionados con una labor, sacados afuera o apartados. Entonces, la iglesia ha venido peregrinando a lo largo de la historia bíblica, pero aquí tenemos un ímpetu y un empuje que se produce en Pentecostés. Entonces está todo preparado desde la eternidad, está todo de alguna manera dentro del decreto de Dios, como todo va a ocurrir en Pentecostés. Ninguno de ellos imaginaba, pensaba, ninguno había soñado cómo era que iba a ser la manifestación del Espíritu Santo y iba a ser en Pentecostés, 50 días después de alguna manera, de la Pascua. Así que, queridos hermanos, hay toda una preparación de parte de Dios en todo lo que se va a realizar. Algunos de los discípulos un poco deprimidos, algunos de los discípulos desanimados, producto de lo que había pasado con Jesús. Entonces llega la orden de Jesús, ¿verdad?, a que ellos pudieran reunirse y poder esperar la llegada del Espíritu Santo, pero Jesús también le dice: vayan y llamen a Pedro. Pedro, de alguna manera, estaba alejado, aislado de los demás. Porque Pedro se había sentido machito y había dicho: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y la noche que Jesús fue entregado, Pedro renunció a eso y lo negó. La Biblia dice que Pedro lloró por ahí en los rincones, en los muros, amargamente. Se sintió que había decepcionado, se sintió que había defraudado, se sintió que había fracasado a la promesa que le había hecho a su maestro. Así que la condición de Pedro no era un hombre que estaba lleno de alegría, era un hombre triste. Entonces el Señor dice: vaya y llamen y que venga también Pedro. ¿Por qué era importante que estuviera Pedro en el Pentecostés? Porque Pedro era el predicador oficial que iba a tener que levantar la voz y hablar en el día de Pentecostés, donde se iban a convertir 2,000 almas y después se iban a convertir
3.000 almas. ¿Puede Dios usar a alguien que le haya fallado? ¿Cuántos de ustedes le han fallado? Levante su mano. ¿Y Dios lo sigue usando? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que dígale al que está a su lado, Dios puede usarte. Dios puede usarle, hermano. Porque si nosotros quisiéramos tener una iglesia donde la gente sea perfecta y solamente usemos y trabajen los que son perfectos, no podría trabajar ninguno de nosotros. Porque todos tenemos imperfecciones. Porque todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos batallamos con nuestros pecados, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas intenciones. Todos los días estamos luchando para tratar de ser mejores personas. Así que Jesús necesitaba, Dios necesitaba al predicador, quien era Pedro, había fallado. Pero aún así el Señor mostró su gracia y mostró su gloria a través de Pedro. Y en 2 sermones se gana 5.000 personas. Después de 2 sermones, la iglesia de 12 discípulos y unos cuantos seguidores, que dicen que eran más o menos 120, se convierte en una iglesia de 5.000 y tantas personas. Gracias al fluir del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros tenemos, hermanos, que para medir nuestra condición espiritual, no podemos dejar de lado y no medirnos a la luz de lo que fue la iglesia apostólica. En este pasaje que nosotros vemos, podemos observar algunas características de una iglesia que podemos llamarle una iglesia que sea sana. ¿A cuántos les gusta congregarse en una iglesia que sea sana? ¿Le gustaría a usted participar de una iglesia enferma? ¿De una iglesia donde haya envidia? ¿De una iglesia donde haya murmuración? ¿De una iglesia donde haya descontento? ¿De una iglesia donde haya todo tipo de malversidades? Difícilmente nos quedaríamos sentados allí. Preferiríamos tal vez no asistir a esa congregación. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia sana. Y lo que hoy vamos a estudiar en algunos minutos tiene que ver con esto. Las cualidades que representan áreas vitales en la vida de la iglesia, entre muchas otras que podríamos hablar, son algunas como las que vamos a ver esta mañana. Una iglesia, para que se mantenga sana, es una iglesia que tiene que perseverar continuamente en la enseñanza. Continuamente en la enseñanza. Y yo lo digo donde quiera que voy, a veces caigo bien y a veces caigo mal. Cuando yo digo que un pastor de una iglesia no puede dejar de estudiar, porque no podemos decir como pastores, yo me lo sé todo, yo lo he experimentado todo. Como pastores vamos a morir aprendiendo. Aun cuando tengamos títulos y diplomas en nuestras paredes, en nuestra oficina, hemos estudiado mucho, sí, pero no podemos quedarnos allí. La iglesia tiene que ser una iglesia que persevere en la enseñanza. Que persevere en la enseñanza. Ustedes no se pueden conformar con cualquier sermón, hermanos. Ustedes tienen que exigir el día de mañana, tal vez cuando yo no esté, a sus predicadores buenos sermones. Que se preparen, que se dediquen, que estudien. Porque hoy día decía un pastor, el otro día hablaba con un pastor y decía, la verdad que la inteligencia artificial nos ha venido a solucionar la vida a varios. Por si usted no sabía, la inteligencia artificial, usted le da una orden y ella le bosqueja un sermón y lo hace mejor que nosotros que hemos estado años estudiando teología. Pero eso está creando un montón de vagos dentro de la iglesia, que no se dan tiempo para leer la escritura y para poder de alguna manera analizar y estudiar la palabra del Señor. Y ojo que la inteligencia artificial tiene de alguna manera una inclinación siempre al romanismo. Así que cuando le va a hacer un bosquejo, siempre le va a meter y le va a filtrar algo ahí del romanismo católico para que no se confíe. ¿Ya? Así que, queridos hermanos, la iglesia no puede dejarse de aprender. Y yo siempre le digo a ustedes, y no es por reprocharlo, echarlo en cara, pero lo que más hay en esta iglesia no son Lucas, es enseñanza. Lo que más se hace en esta iglesia, hermano, es enseñar. Enseñar y enseñar. Y es una realidad que usted no la ve en todos lados. Ojo, ojo con eso.
No la ve en todos lados. El verso 41 que leímos nos llama. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, se hizo indispensable educar a los nuevos convertidos en la enseñanza ¿de quién? En la enseñanza de los apóstoles. La iglesia estaba fundamentada en Cristo como la roca, como aquel que viene a mediar como Salvador y Redentor. Pero las doctrinas que la iglesia profesa fueron transmitidas y enseñadas a través de la experiencia y la revelación que Dios le ha hecho a cada uno de los apóstoles, de los que siguieron y trabajaron con el Maestro. El verso 42 nos dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o quiere decir instrucción. Enseñanza o instrucción. ¿A cuánto le gusta la doctrina? O sea, a usted le gusta la enseñanza y le gusta la instrucción. Dice la Biblia, Hechos 17:10. Ellos dedicaban tiempo. La iglesia dedicaba tiempo y la iglesia prestaba atención a lo que los apóstoles enseñaban. Eran los hermanos como la iglesia que nos da un ejemplo ahí mismo en Hechos 17, la iglesia de Berea. La iglesia de Berea era una iglesia muy pequeñita. La iglesia de Berea era una iglesia que no tenía grandes recursos, pero ellos están allí mencionados en la Escritura porque ellos eran una iglesia particular y especial. Miren lo que ellos hacían. Yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Día tras día escudriñaban las Escrituras. No se quedaban con lo que simplemente escuchaban o les decían. Ellos escudriñaban la Escritura para ver si lo que se estaba diciendo era o no era verdad. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Estamos seguros que lo que el pastor o los predicadores el día jueves le están enseñando es bíblico? ¿Cómo podríamos llegar a saber si es bíblico o no es bíblico? ¿Cómo lo logramos saber? Escudriñando la Escritura. Escudriñando la Biblia. ¿Sabe usted que hay gente que la Biblia la usa solo cuando viene a la iglesia? ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? Que usan la Biblia solo cuando vienen a la iglesia. No la utilizan en casa, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, porque no tienen costumbre de leer la Escritura. Hoy día se nos ha facilitado un poco más, hermano, el tema y la Biblia puede estar en el celular. Pero aún así hay mucha gente que no tiene costumbre de leer la Biblia. Yo le aconsejo, cuando el presbítero Juan por la mañana sube el devocional, vea usted si ese devocional, ese texto de verdad está en la Biblia. Véalo, corrobórelo. Y va a ver realmente que hay todo un océano y toda una riqueza, más de lo que el presbítero le manifiesta y le exhorta a usted. Usted se va a alimentar y se va a enriquecer. Si usted con Biblia en mano puede tener la lectura y el estudio de un devocional por la mañana. Como creyentes nosotros tenemos nuestra doctrina y enseñanza y esta se fundamenta en la palabra de Dios. Lo dije, me parece, el domingo pasado o el antepasado. La Escritura y la Biblia es nuestra regla de fe. Como iglesia nos guiamos por lo que dice la Escritura. Pastor, ¿y usted qué cree del aborto? Yo puedo creer mil cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Pastor, ¿usted qué cree de la homosexualidad? Yo puedo creer muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es nuestra norma de fe, ella es la que regula nuestras conductas. Por tanto, es nuestra arma, tanto de defensa, hermano, como de ataque, para refutar a veces las doctrinas erradas. Nuestra regla de fe es la Biblia. Diga conmigo, mi regla de fe es la Biblia. En ella Dios nos ha revelado las verdades divinas y esas verdades son las que nosotros creemos y predicamos. Nuestra regla de conducta, la Biblia nos dice cómo debemos conducirnos en nuestra vida, porque la conducta del cristiano debe ser moldeada por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? Oiga,
La sociedad nos contamina, la sociedad a veces nos trata de influenciar. La sociedad nos presiona con tantas prácticas y tantas doctrinas. Pero ¿qué me dice a mí la Biblia? Romanos 12:2. ¿Qué dice? Yo le leo la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pastor, pero que todos los jóvenes lo hacen. Que todos los jóvenes lo hagan, ¿le da a usted derecho y autoridad para hacerlo? A ver, dígame. Como dice mi hija Pilar, todos los niños llegan tarde, papá. Esa es una excusa absolutamente barata. Porque no todos los niños tienen el papá que ella tiene o la mamá que ella tiene. El problema de muchos cristianos es que quieren amoldarse y que quieren funcionar como funciona el mundo. ¿Por qué? Porque si no hacemos o funcionamos como ellos, vamos a quedarnos más solos que un dedo. Entonces la gente prefiere transar y para no quedarse más solo que un dedo, entran y hacen lo mismo que hacen los demás. Pero mira lo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice acá? No te conformes a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No amoldarnos, hermanos, al mundo. El mundo pasa, dice el apóstol, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces el cristiano es movido por cualquier viento de doctrinas o problemas o circunstancias, y es por eso que Dios de alguna manera nos ha querido bendecir. ¿Cuántos saben que Dios lo único que quiere es bendecirnos? ¿Y cuántos saben que el enemigo lo único que quiere es destruirnos? Dios nos quiso bendecir. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia allí viene hablando acerca de la gracia, y viene hablando de la autoridad de Cristo, y viene hablando de los dones y los regalos que tiene la iglesia. Y dice el apóstol allí, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero decirle algo que no muchas veces lo decimos. Los ministerios, los dones ministeriales son un regalo para la iglesia. ¿Me escuchó? Los dones ministeriales son un regalo para la iglesia. Que una iglesia tenga un pastor es un regalo para la iglesia. Que una iglesia tenga un maestro es un regalo para la iglesia, porque no en todos los lugares y en todas las iglesias están estos dones ministeriales. Hay iglesias donde solamente hay un hermanito que lo tienen encargado y que lo van cambiando cada cierto tiempo, y esa iglesia no logra tener solidez. ¿Por qué? Porque no hay un pastor que les esté guiando, que se esté preocupando por ellos y que les esté enseñando. Hay iglesias donde no hay maestros que instruyan y que enseñen la palabra del Señor, la correcta interpretación, y entonces se dan diferentes interpretaciones y la gente enseña lo que cree, lo que se le viene a la cabeza. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el hecho de tener ministerio en la iglesia y dones son un regalo para ustedes. No lo logré convencer, parece. No es lo mismo tener un hermanito encargado en una iglesia que tener un pastor. No es lo mismo que venga una maestra de escuela dominical a enseñar que tener un maestro que ha cursado estudios teológicos. Y eso es un regalo de parte de Dios. Así que dígale que está a su lado, sea agradecido. ¿Cuál es la necesidad de eso? ¿Cuál es la necesidad? Perfeccionarnos. ¿Alguno aquí ya se cree perfecto? ¿Alguien cree que ya está? Oh, pastor, yo estoy, pero impecable, 20 puntos, como dice. No,
a fin de perfeccionar los sermones del domingo, los sermones del jueves, los estudios teológicos el día martes, la enseñanza de las damas, el catecismo que se enseña a los jóvenes. Tiene todo como propósito perfeccionarnos a cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Hermano, tenemos una obra que hacer. Que la haga el pastor. Que la hagan los diáconos. Que la hagan los presbíteros. Hermano, todos nosotros hemos sido llamados para trabajar insertos en la obra. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no le puedo decir, hermana Cristina, venga a tocar la batería. Puede que la hermana me obedezca, pero ella no lo sabe hacer. ¿Quién lo sabe hacer? El hermano Juan. Y dígame usted, cuando el hermano Juan no ha estado, ¿lo hemos echado de menos? Por supuesto, porque Dios lo ha puesto a él para que él nos ayude en esa parte del trabajo que hay que realizar en la obra. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Que cada uno de ustedes tiene un valor importante en nuestra congregación. Y no es porque yo le quiera volar la píldora o hacerlo, mandarlo para la casa a usted contento que se sienta bien. No, esa es una realidad, hermano. Cada uno de ustedes tiene una labor importante dentro de esta congregación. Y cuando usted no está, le echamos de menos. Y cuando usted no está, nos damos cuenta que usted no vino. Nos damos cuenta. Excepto cuando alguien avisa, pastor, estoy enfermo, estoy aquí, estoy allá y no puedo. Pero cada uno de nosotros tiene que trabajar en el ministerio, en la obra, porque estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y podría pasarme toda la mañana dándole cientos de versículos que exhortan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero un hijo de Dios siempre va a permitir que la palabra transforme su vida. ¿Cuántos aquí han sido transformados por la palabra de Dios? La gente allá afuera dice, ahora que vayas a la iglesia, te lavaron el cerebro. ¿No le han dicho eso? Te lavaron la cabeza y ahora pensáis diferente. Miren, no es la iglesia, no es el predicador, no es el pastor. Es la palabra de Dios. La que ha sido enseñada y la que hace que nuestra vida cambie. ¿Y cómo transforma Dios nuestra vida? Vaya al Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 103. ¿Qué manera, hermanos, nosotros de recibir esta enseñanza? Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. ¿A cuánto le gusta la miel? La miel es exquisita. La palabra del Señor para nosotros tiene que ser un deleite. Tiene que ser un disfrute. Ojalá se pasaran 2 horas el domingo predicando. Ojalá el jueves 1 hora predicando. Ese debe ser el nivel que nosotros debiéramos tener como cristianos, como iglesia, hambrientos por la palabra del Señor. Algunos de ustedes se congregan solamente el día domingo. Nosotros cargamos combustible el jueves. A mitad de semana ya venimos medio algunos y llegamos el jueves con eso a cargar combustible, pero algunos de ustedes se pasa de domingo a domingo. Dígame si no necesita ser estimulado, ser exhortado y ser reprendido cada domingo. ¿Cuánto pecó del domingo pasado hasta este domingo? ¿Cuánto necesita ser perdonado? ¿Cuánto necesita ser animado? ¿Cuánto necesita, hermano, de alguna manera ser exhortado y consolado? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué capítulo 1, verso 8? Le leo la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Levanten la mano todos los que quieren que les vaya bien. ¿Y los demás? ¿Los demás no quieren que les vaya bien? De nuevo pregunto, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Amén. Entonces, apréndase de memoria este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra, la escritura.
sino que de día y de noche. Pastor, yo trabajo todo el día. Llego a la casa y tengo que cocinar, o lavar, ordenar, planchar. Tiene un montón de cosas que hacer y yo le creo. Pero ¿qué dice la Escritura? Puedes meditar de día y de noche. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para que te conviertas en un cabezón, en un sabio? Para que guardes y hagas conforme. O sea, para que la aprenda, la lea y la viva y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces... O sea, no se trata solo de que yo sepa, de que yo maneje, de que yo tenga los textos clave en mi vida, sino que yo tengo que vivirlo y tengo que de alguna manera manifestarlo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un agricultor salió a sembrar en su campo cada mañana sin importar si el sol quemaba fuerte o si había viento que soplaba. Él salía con su bolsa de semilla, día tras día sembraba con paciencia y algunos se burlaban. Nos faltan los que se burlan, ¿verdad? ¿Para qué tanto esfuerzo, vecino? Nunca usted verá tanto fruto. Pero el agricultor sabía que la semilla tenía vida en sí misma. Con el tiempo la lluvia vino y el sol calentó la tierra y lo que parecía invisible comenzó a brotar. Pasaron semanas, meses y hasta que finalmente el campo se llenó de espigas doradas listas para la cosecha. El fruto abundante no vino por un acto aislado, sino por la constancia diaria del sembrador. Así como el agricultor persevera en sembrar, aunque no vea resultados inmediatos, el cristiano debe perseverar en la enseñanza bíblica. La palabra sembrada en los corazones dará fruto a su tiempo. Lo dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no hubiéramos desmayado. Pastor, ¿cuándo será que esta mujer cambie? O pastor, ¿cuándo será que este hombre cambie? Usted persista, hermano, al estudio de la palabra. Usted persista en el servicio al Señor. Que los tiempos le corresponden y le pertenecen a Dios. ¿Cuándo Dios lo va a cambiar? ¿Cuándo Dios va a actuar en ella? Dios lo sabe. En su tiempo va a haber un fruto. Segundo, la iglesia era una iglesia que perseveraba en la comunión. Verso 42. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión tiene que ver con compañerismo. Compañerismo. ¿Cuántos de ustedes sienten esta mañana, esta tarde ya, que el que está atrás suyo es su compañero? ¿Cuántos sienten que el que está al lado suyo es su compañero? Voy más allá. ¿Pondría usted su vida en las manos del que está sentado al lado suyo? Buena pregunta, ¿no? Yo siempre he dicho, uno no valora tanto su vida hasta cuando te sube de copiloto con alguien que está aprendiendo a manejar. ¿Sí o no? No valora tanto su vida uno hasta que se sienta ahí al lado del que está aprendiendo a manejar. Porque en ese momento, esa persona que no lo hace bien, te está llevando y te está conduciendo a ti y tu vida literalmente está en sus manos. Nosotros debemos llegar a tener tal comunión. La palabra comunión también deriva de una unión común. ¿Qué es lo que a nosotros nos une aquí en la iglesia? ¿Nos une Colo-Colo? No, algunos de ustedes son de la U. ¿Nos une un partido político? ¿Nos une un apellido? Aunque hay varios Rojas acá. No nos une un apellido. No nos une nuestra sangre. ¿Pero qué es lo que nos une? Cristo. ¿Y qué es lo que permite que esa unidad fluya? El Espíritu Santo. Porque si no fuera porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, no nos soportaríamos. Yo lo tolero a usted porque el Espíritu Santo está en mí. Y porque está en usted, usted me tolera a mí. Pero imagínense la iglesia sin el Espíritu Santo. Que trabaje entre nosotros. Así que ellos, ¿qué tenían? Tenían y perseveraban en la comunión unos con otros. Diga que está a su lado, hermano, yo te necesito. Dígase. Estaban unidos. ¿Podemos pensar diferente y estar unidos? Le moví el piso, ¿no?
¿Podemos pensar diferente y estar unidos? Por supuesto. Por supuesto, porque mi unidad con la tuya va a depender de mi humildad. Si yo puedo renunciar a mi egoísmo y puedo pensar y puedo apoyar tu idea, tu opinión, tu trabajo, yo lo voy a hacer. Y eso es de alguna manera que algunos tienen que menguar para que otros crezcan. La iglesia se apoyaban unos a otros, estaban enviando predicadores a diferentes lugares, se exhortaban unos a otros. ¿A cuántos les gusta que le exhorten? A algunos no les gusta que le exhorten porque parece que se lo saben todo ya. La exhortación, ¿qué tiene que ver la exhortación? La exhortación es animar. La exhortación es decirle, hermano, yo creo que estás haciendo lo que estás haciendo está mal. Es tu deber como hermano decírselo para no tener que el día de mañana estarlo recogiendo del suelo. Usted va y le dice antes de, hermano, yo creo que tú estás mal. Y usted cumple con su hermano en exhortarlo. Oraban unos por otros. Hoy hay creyentes que se aíslan de la congregación y dicen, yo leo la Biblia en la casa, pastor. Otros dicen, yo me quedo en la casa y veo a muchos predicadores por Facebook. Ahora bien, no hay nada de malo en eso. Pero vaya a Eclesiastés 4, 9 al 12. No hay nada de malo en eso, yo se lo respeto, pero vea qué es lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si cae uno, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Oye, yo amo esta traducción de esta Biblia. Una fuerza triple no se rompe fácilmente. Entonces, hermano, deje usted de pensar que usted puede ser un cristiano, que usted puede funcionar aislado de la congregación, porque eso no es real. El día de mañana va a llegar la tentación, el día de mañana le va a llegar el problema, le va a llegar la angustia. ¿Y quién lo va a levantar si usted decidió aislarse de la congregación? Si usted decidió guardarse sus problemas, si usted decidió no contarles a nadie sus necesidades, si usted decide el hecho de no necesitar a sus hermanos, ¿sabe? Yo lo necesito a cada uno de ustedes de manera literal en esta iglesia. Dios bendiga a los que hicieron esto hoy por la mañana. Cuando yo llegué esto ya estaba hecho. Si no hubiera alguien que lo hiciera, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? Por supuesto. Alguien cambió el color de la tela de la cruz. ¿Lo hizo usted? ¿Lo hizo usted? Alguien lo hizo. Y ese alguien es de mucha importancia, hermano, en la iglesia. El jueves pasado tuvimos un pequeño contratiempo en los comedores. Había una fuga de agua, se nos rompió una llave. ¿Qué hacíamos? Tuve que retirarme del servicio, ir a la casa, a buscar herramientas. Absolutamente complicado. ¿Por qué? Porque no soy gaffiter, soy predicador. Pero en la iglesia Dios tiene personas que saben hacerlo. Un hermano de buena voluntad el otro día vino y creo que en menos de 10 minutos lo solucionó. Entonces, hermano, cada uno de nosotros tiene que entender que es importante en el área en la cual usted se maneja, en la congregación. Cuenta la historia judía, que se dice que cuando Jacob estaba por morir, llamó a sus 12 hijos y les dijo, cada uno de ustedes tráigame 2 varas porque los voy a bendecir y los voy a heredar. Así que cada uno de los hijos le trajo una vara. Él las tomó una por una y la fue quebrando. Tomó la vara de Judá, tomó la vara del próximo y la fue quebrando y la fue quebrando y la fue quebrando hasta haber quebrado las 12 varas. Pero luego le dice, deme las 12 varas juntas. Cada uno de ellos le da las 12 varas juntas y aunque él trató de quebrarlas, no pudo. Entonces Jacob en esa oportunidad le dio una tremenda enseñanza a sus hijos. Cada uno de ellos le entrega una vara, la toma una por una y la quebra. Y luego le dieron las 12 varas y no otro pudo quebrarla. Esto es para enseñarles que cuando ustedes están separados, cualquiera lo quiebra y lo domina. Pero cuando ustedes están juntos, nadie podrá quebrarlos.
¡Wow! Si a usted lo pilla por ahí el enemigo solito, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugente al lado nuestro buscando. Y si usted lo pilla solito por ahí, hermano, no es mucho lo que va a poder hacer usted. Pero si nosotros permanecemos juntos como iglesia, podemos sostenerlo, podemos orar, podemos animarlo. Como cristianos debe haber unidad y compañerismo entre nosotros. Dios nos ha llamado no a juzgar, sino a ayudar a nuestros hermanos. Cuando permanecemos juntos animándonos, exhortándonos, la fe se mantiene viva y se mantiene ardiente. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que dile a que está a tu lado, no dejes de congregarte. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted puede que no llegue a la iglesia? Díganmelo ustedes, a ver, porque yo tengo los míos. ¿Por qué es lícito que usted no llegue un domingo en la mañana a la iglesia? Por trabajo, porque usted tiene un contrato que le hace trabajar por turnos. Por enfermedad, porque está inmovilizado en cama. ¿Por qué más? Parece que por ahí no va, ¿cierto? No es que va a llegar mi suegra, no es que va a llegar. Tráigalo a la iglesia si llega la suegra, tráigalo a la iglesia. Si llega su cuñado, tráigalo a la iglesia. Pero usted no esté, hermano, transando el congregarse en la iglesia con los hermanos, porque aquí nosotros le necesitamos y lo echamos de menos. No trance, hermano, la comunión con sus hermanos por cualquier motivo. Por cualquier motivo. La iglesia era una iglesia que perseveraban juntos en la doctrina y unánimes en el templo. Como cristianos debemos perseverar en la asistencia al templo. David decía, yo he demandado una cosa y esta yo la voy a buscar y a seguir. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted dice, bueno, David era un apasionado, hermano, por Dios. David amaba a Dios. Por eso Dios, aun cuando David era condoro, cometía pecado tras pecado, Dios dijo que no había nadie que tenga el corazón como David, porque tenía un corazón conforme a Dios. David era un hombre que adoraba y que amaba profundamente a Dios. El autor dice que una mala costumbre es que el cristiano deje, hermano, de ir a la iglesia. Este versículo nos enseña que debemos asistir a los servicios. Como creyentes debemos ser parte de una membresía, apoyar y ser activos en su trabajo. Alguien ha dicho que la iglesia es como un brasero. Si las brasas están juntas, el fuego se mantiene, pero si las brasas están separadas, es más fácil que el fuego se apague. Nuestra fuerza espiritual está en gran medida en la asistencia y la participación a los servicios. ¿Cuántos de ustedes son fortalecidos a través de las alabanzas los domingos aquí? ¿Cuántos son fortalecidos a través del sermón el día jueves? ¿Cuántos son fortalecidos a través de una oración que alguien pasa a realizar acá? Eso no se produce en el living de su casa. No es lo mismo. Yo puedo escuchar las mismas canciones a la hermana Jerez, ¿verdad? Y al otro hermano de la IBI, los puedo escuchar en la casa y fuerte. Pero no produce lo mismo que cantar aquí, el Dios que adoramos. No es lo mismo que cantar con mis hermanos, hay libertad. No es lo mismo que cantar con mis hermanos, es más grande de lo que imagino. No es lo mismo escucharlo en el living de mi casa. Satanás sabe muy bien esto y él hará cualquier cosa para impedir que usted venga a la iglesia. ¿Para qué más, verdad? ¿El buen entendedor? Pocas palabras. No es que me duele la uña, pastor. La iglesia era una iglesia que perseveraba en la oración. Y esto sí es una preocupación para mí, como pastor. Porque yo confío en que ustedes oran. Levánteme la mano los que oran. Estamos en presencia de Dios. Arriba, bien arriba, bien arriba. ¿Se da cuenta que no todos a veces tienen tiempo para hacerlo? ¿O no tienen la costumbre de hacerlo? Eso no le hace a usted más espiritual ni menos espiritual que nadie. Pero la iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba. La iglesia del primer siglo sabía que no podía enfrentarse a la obra sin la oración. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir a buscar al perdido. Y así podían enfrentar los problemas. En el libro de los Hechos encontramos varios versículos que nos muestran cómo ellos oraban. No lo vamos a buscar ahora por tiempo. Pero dice la Biblia que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por Pedro. Y Pedro fue liberado. Dios envió ángeles, hermanos, que abrieran la cárcel para que Pedro saliera. Cuando los hermanos salieron y fueron golpeados por las autoridades, y ellos salieron a juntarse con los hermanos, dice la Biblia que los hermanos oraron por ellos y se llenaron de vigor porque estaban sintiendo miedo. Y fueron animados y se llenaron de vigor para seguir predicando. Hermano, la oración para una iglesia es fundamental.
Le preguntaron un día al predicador Charles Spurgeon, ¿por qué se mueve tanto el poder de Dios en su iglesia, Pastor Spurgeon? ¿Cuál es su secreto? Y Spurgeon le respondió, yo tengo una maquinaria que mantiene viva la iglesia. Y él lo llevó a la iglesia, y cuando abrió la puerta de la iglesia, había más de 300 personas orando. No era que Spurgeon era un buen, aun cuando Spurgeon era un muy buen predicador, pero lo que había detrás de él eran personas que oraban para que Dios lo use a él. Un hombre tenía frente a sí una gran roca que necesitaba quebrar. Tomó un martillo y comenzó a golpearla. La golpeó 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta 100 veces, y nada parecía pasar a la roca. Y los vecinos se burlaban y le decían, no lo lograrás porque esa roca es dura, hombre. Pero el hombre siguió perseverando. Finalmente dio el golpe 101 y la roca se partió en 2. No fue el golpe 101 que quebró la roca, sino la constancia de todos los golpes anteriores. Así es la oración, hermanos. Muchas veces no vemos resultados inmediatos, pero cada oración es como un golpe de martillo que va abriendo el camino. Jesús enseñó en Lucas 18:1 que es necesario orar siempre y no desmayar. A veces la respuesta de Dios parece demorar, pero llega la respuesta en un tiempo perfecto. Y vamos al quinto y último punto. La iglesia era una iglesia que perseveraba en ganar almas. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Ayer. Bien, Marcel. ¿Cuándo? Hoy día teníamos un joven listo para traerlo y se agripó ayer en la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? ¿Usted está contento por la salvación? Amén, yo soy salvo y eso me da alegría, pero hay gente a nuestro lado que se está perdiendo, hermano, y eso no nos puede dar tranquilidad. Invitemos a toda la gente que se le cruce, hermano, a la iglesia. Alguien pensó rápido, pastor, ¿y a dónde lo vamos a sentar? En la silla de usted se queda paradito, usted se va al comedor. No hay mayor realización que la de ser parte del trabajo número 1 de Dios, compartiendo el evangelio y ganando almas en medio de un mundo que padece y perece sin Dios. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros, 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Porque nosotros somos, ¿qué es lo que somos? Léalo fuerte. Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que si Dios va a hacer algo en esta ciudad, lo va a hacer con nosotros. Si Dios va a hacer algo en su familia, lo va a hacer a través de usted. Dios ha depositado en nuestras manos la semilla de la palabra de Dios. Hechos 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de Cristo. Todos estos creyentes, tanto hombres como mujeres, eran predicadores del mensaje de Cristo, eran embajadores. Vamos a 2 Corintios 5:20 y parece que con eso voy cerrando. 2 Corintios 5:20. Miren lo que dice, porque esto es central, hermano. Así que, léalo junto conmigo. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador de una nación? ¿Cuál es el trabajo del embajador? Representar a la nación ante otra nación. Así que somos embajadores. ¿A quién estamos representando? Ojo, no a mi iglesia, no a mi denominación. Yo soy un representante, no de Iglesia Bíblica Maná Antofagasta. Yo soy un representante del reino. Y donde yo me paro, tengo que pararme en representación del reino primeramente y luego de mi iglesia, como secundario. En nombre de Cristo somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad está peleada con Dios. El inconverso está peleado, enojado con Dios. Y la Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. Entonces hay una relación que en algún momento se rompió.
¿Y cuál es la labor de nosotros como cristianos? Hacer que esas personas se reconcilien con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del mensaje de la palabra del Señor. Así como el campesino sembraba en su tierra y esperaba, no debemos desanimarnos. Sigamos sembrando. ¿Cómo hay que sembrar? Con paciencia. A veces nos falta la paciencia, ¿o no? Yo el otro día enfrenté una situación personal. Estuvimos en la playa, en un retiro con los jóvenes, que se nos pasó muy rápido la hora, fue muy bendecida. Y mientras estaba allí pasó por mi mente los cientos de retiros que yo he hecho con tantos jóvenes. Y vinieron a mi mente muchos jóvenes que hoy ya son mayores, están casados y los encuentro por ahí en otras iglesias. Y me respetan como cuando yo era su pastor. Y yo decía, una vez más, haciendo el mismo trabajo que he hecho tantas y tantas veces. ¿Músicos para qué? Hay en varias iglesias por ahí varios músicos que yo les enseñé a tocar aquí. A veces hemos trabajado tanto, hermano, en la obra del Evangelio, que muchas veces como que nos vamos cansando. Pero cuando nosotros recordamos que lo que hacemos no lo hacemos para gloria nuestra, sino lo hacemos para gloria de Dios, entonces nos animamos y decimos, vamos, que una vez más podemos hacerlo. Vamos, que una vez más podemos. ¿Por qué tenemos que seguir sembrando? Con constancia, con paciencia, porque uno quisiera que las cosas funcionen a la manera de uno, pero las cosas son a la manera de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Ellos enseñaban todos los días en el templo y las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No nos cansemos, hermanos, de hacer este trabajo. Ganar almas requiere perseverancia, porque usted va a invitar a alguien a la iglesia y le van a decir que no. O le van a decir sí, a última hora le van a cancelar. No, que no puedo. No se canse, siga perseverando. Siga perseverando. Aunque algunos corazones parezcan duros, la semilla de la palabra de Dios tiene poder y Dios dará su fruto a su tiempo. Debemos de hacer, querida iglesia, un análisis de nuestra vida. Preguntarnos si estamos siendo una iglesia sana o si hay algo que está enfermo en nosotros, tiene que ser sanado. ¿Tenemos estas características que tenía la primera iglesia? ¿Somos saludables como ella? ¿O si hay algo que nos falta, podamos pedirle al Señor en esta hora que Él pueda ayudarnos? Como el gran doctor que nos da de alguna manera el diagnóstico y que también nos da el remedio. Oremos al Señor.